Silvia, ¿cómo andás? Buena semana. Bueno, un gran resumen has hecho de cómo está la realidad política argentina y sobre todo el oficialismo. Vamos a hacer, por supuesto, hincapié en lo que está pasando dentro de la Libertad Avanza, pero te diría que no escape esa realidad a lo de los radicales, a los peronistas, a la coalición cívica. Bueno, está la política en un momento de mucha convulsión, con muchas internas. Fíjate que acá en Córdoba ya tenés a los radicales con 3 líneas, pero si focalizamos lo que está pasando en este momento con el oficialismo y con el gobierno, seguramente va a tener otra semana complicada en el Congreso de la Nación, además de lo que ya pasó en los días anteriores. Lo que se viene para estos días es, primero, el día jueves, una sesión en el Senado de la Nación. El gobierno quiere convocar para comenzar a hablar de la reforma electoral, avanzar con la boleta única papel. Quizás no podamos hablar de una eliminación de las elecciones primarias, las PASO, quizás dejen de ser obligatorias. Y en ese contexto es en donde la oposición va a intentar meter 2 temas que seguramente le traerán un dolor de cabeza al gobierno. Por un lado, lo que tiene que ver con voltear el decreto vinculado a la CIDE, que le otorgaba al gobierno la potestad de girarle 100.000 millones de pesos a la CIDE de gastos reservados y con muy poco control, porque en definitiva es lo que pasa y lo que suele ocurrir cuando el monto se destina para las tareas de inteligencia. Y lo segundo, que en esa misma sesión lo que van a intentar colocar un sector de la oposición, principalmente los radicales, es el financiamiento para las universidades, es decir, que partidas presupuestarias y salarios de docentes y no docentes universitarios vayan en sintonía con la inflación, lo que significaría, por supuesto, mayor erogación de dinero para el gobierno. Bien, se viene entonces un jueves bien caliente en el Senado de la Nación. ¿Cómo se explica lo que sigue, ¿no?, con la causa que Fabiola Yáñez cada fin de semana aporta otros datos que vuelven a dejar muy mal parado al expresidente, ¿no? Efectivamente, tengamos en cuenta la declaración en este día lunes de quien era el intendente en la residencia presidencial de Olivos, quien estaba al tanto absolutamente de todos los movimientos. Pensemos, Silvia, que esto se origina no en la causa de violencia de género, porque está convocado en la causa que tiene el juez Ercolini en torno a las comisiones de los aseguradores, de los brokers. Y allí, por supuesto, hay un nexo muy cercano entre quien era el intendente con la ex secretaria del presidente de la Nación y también con su esposo. De ahí es donde se desprende la causa de violencia de género. Esta causa, la de las comisiones, los brokers y los seguros, seguramente para el gobierno debe ser mucho, para el expresidente, bien lo digo, debe ser mucho más preocupante que la otra causa, que no deja de ser realmente gravísima, pero seguramente haya más novedades o avance de una manera mucho más rápida esta causa, en donde ya efectivamente la justicia y el juez Ercolini cuenta con elementos suficientes como para avanzar rápidamente en seguramente la imputación de los protagonistas. Y se termina un agosto muy caliente en cuanto a la política y hay que ver qué ocurre, ¿no?, para septiembre con la economía, si sigue bajando la inflación y qué pasa con los ciudadanos que sienten que todavía no les ha llegado el momento a ellos. Efectivamente, agosto viene con una aceleración de precios en la tercera semana, es lo que ha detectado el Ministerio de Economía. De todas formas, en el gobierno son optimistas de que la inflación seguirá, a pesar de algunas miradas de economistas que dicen que quizás haya llegado a ese piso y que sea muy difícil perforar el 3%, pero en el gobierno entienden que septiembre va a estar por debajo del 3%, obviamente toda la relación vinculada a la baja de inflación está atento a que el gobierno pueda sumar reservas en el Banco Central a partir del régimen incentivo a las grandes inversiones, blanqueo. El presidente de la Nación viaja en los próximos días, estará yendo hacia Arabia Saudita en busca no de dinero, no de préstamos, sino de que haya inversiones de esos países aquí en la Argentina en materia de energía y de petróleo y gas, por supuesto todo vinculado a Vaca Muerta. Pero es una semana, te diría también, con muchísima actividad parlamentaria, política, económica, y obviamente estaremos atentos a cómo avanza este desenlace en un dato que no quiero dejar de decirlo al final. Sí. Le llama mucho la atención a aquellos que tienen muchos años de cobertura del Congreso de lo que está pasando en el oficialismo. Generalmente el Ejecutivo es un Pac-Man. Sí, claro. Va comiendo dirigentes de otros sectores. Acá lo que están haciendo es expulsarlos, con lo cual llama mucho la atención la actitud del oficialismo. Sí, sobre todo porque son pocos, ¿no? Se tendrían que estar uniendo más que desuniendo. Es increíble. Gracias, Luis Fernández Echegaray, por este contacto con Telefe Noticias, como siempre.
Buen lunes, Silvia, hasta luego.